Hoy probamos los nuevos Jabra Elite 8 Active, unos auriculares pensados para el deporte, pero sobre todo pensados para disfrutar del buen sonido. La competencia en el mundo de los auriculares inalámbricos es cada vez mayor, los fabricantes cada vez hacen las cosas mejor y a la todopoderosa Apple con sus AirPods les están saliendo competidores cada vez más duros y Jabra lleva ya mucho tiempo en esto y ocupando las primeras posiciones dentro del ranking de los mejores auriculares que podemos comprar para nuestros dispositivos. Y estos nuevos Jabra Elite 8 Active pues no son diferente a todo eso. Son los auriculares fantásticos, sobre todo para los que les guste practicar deporte. Sus especificaciones están muy pensadas en este segmento de usuarios. Por supuesto, los puedes utilizar para el día a día, pero si te gusta salir a correr con tus auriculares puestos, te gusta ir al gimnasio, a hacer deporte en general, estos son unos que tienes que tener muy en cuenta por su calidad de sonido, por sus especificaciones, por todas las opciones de personalización que nos ofrece la aplicación Jabra Plus y por todos los detalles que a continuación te vamos a dar. Vamos a empezar viendo primero qué es lo que se nos incluye en la caja. Encontramos el embalaje clásico de Jabra, totalmente hecho de material reciclado y bueno, pues nada más abrirlo, vemos los auriculares, un juego de tapones de silicona y unas instrucciones rápidas sobre cómo configurarlos y cómo controlar los auriculares. Estos controles son personalizables, luego veremos más adelante cómo. Esta es la caja de los auriculares, es el modelo en color azul, un color precioso, una caja redondeada que bueno, no es resbaladiza y que tiene una tapa con cierre magnético y los auriculares también se fijan magnéticamente dentro del estuche de carga. Vemos que tiene dos LED, un LED exterior que nos indica la batería restante y un LED interior que nos indica la batería de los auriculares. Y bueno, pues ya veis que es un tamaño muy compacto, pequeñita, fácil de meter en cualquier bolsillo. Cuenta con conector USB-C, también con carga inalámbrica. Además de los tapones de silicona que se incluyen en los auriculares, tenemos dos pares más para encontrar los que se ajustan bien y el cable de carga. Lo que tenemos que hacer ahora es descargarnos la aplicación Jabra Sound Plus, disponible en el App Store, de forma completamente gratuita para configurar nuestros auriculares y sacar el máximo de provecho. Es un proceso de configuración muy sencillo en el que la aplicación nos va guiando paso a paso por todas las opciones que tenemos y está traducido al castellano, así que no hay ningún problema para que aproveches todo lo que te ofrecen estos auriculares, que es mucho. Lo primero que podemos ver es que nos permite el sonido espacial, el sonido Dolby, un sonido para escuchar el contenido multimedia con un efecto surround. Podemos configurar los controles, no solamente cuando estamos reproduciendo y configurar controles independientes para el auricular izquierdo y el auricular derecho, sino que además podemos también configurar los controles para las llamadas cuando están entrando o cuando ya hemos cogido la llamada. Son controles diferentes, no es lo mismo pausar una reproducción que colgar una llamada y todo eso es personalizable. Podemos configurar el asistente de voz y, si utilizas Spotify, la función Spotify Tab. Tenemos además una guía de inicio rápido en la que se te indican, bueno, pues todo lo que puedes hacer. El manual de instrucciones, los controles, cómo configurar los tapones, cómo elegir el tapón que es el adecuado para tu oreja, cómo ponerte bien estos auriculares y qué es lo que significan los diferentes LED que hay en la caja en la parte externa y en la parte interna, qué significa cada color, qué nivel de batería te indica con cada uno de los colores o cuando hay una actualización de firmware. Todo muy claro para que sepas manejar tus auriculares como todo un profesional. Y vamos a echar un vistazo a las características de estos auriculares porque son tremendas. Cuentan con resistencia al agua, IP68, los auriculares, no el estuche. Puedes sumergirlos en agua hasta metro y medio. Es una auténtica pasada. Puedes enjuagarlos cuando termines de correr para eliminar los restos de sudor, por ejemplo. Cumplen con el estándar militar STD 810H, es decir, son súper resistentes. Sonido espacial, una autonomía de 14 horas, 8 si utilizas la cancelación activa de ruido, y un estuche que te da para 3 cargas adicionales, es decir, para un total de 56 horas de uso con el estuche cargado al 100%. Se recarga mediante USB-C o mediante carga inalámbrica con cualquier cargador que sea certificado QI.
Cuenta con reducción de ruido adaptativa, cuentan con modo transparencia o modo hear-through, como lo llama Jabra. Cuentan con 6 micrófonos para que tus llamadas se escuchen perfectamente, con un sistema de cancelación de ruido de alrededor para que el otro interlocutor te escuche perfectamente. Y cuentan además con conexión multipuntos. Se conectan automáticamente hasta dos dispositivos de forma simultánea para que cambiar de uno a otro sea cosa de niños. Un detalle muy importante cuando hablamos de auriculares in-ear, de los que se te meten dentro del conducto, es la comodidad. Es verdad que si no estás acostumbrado a utilizarlos al principio, te van a resultar ligeramente molestos por esa sensación de tapón que generan, pero los Jabra son unos auriculares muy cómodos. Lo llevan siendo desde ya bastantes modelos. Son ligeros, son discretos y te los puedes poner muy fácilmente. Y es verdad que se introducen más en el conducto auditivo de lo que se introducen, por ejemplo, los AirPods, pero los tapones de silicona son muy suaves y la verdad es que puedes llevarlos sin esa sensación de cansancio que te generan en algunos auriculares, incluso algunos de dolor. Bueno, pues estos auriculares los puedes llevar durante muchas horas seguidas porque realmente son muy cómodos. Llega un momento en el que ya casi que ni notas que los llevas puestos. Los botones son grandes, son fáciles de pulsar, sobre todo cuando te estás moviendo. Correr, hacer ejercicio en el gimnasio requiere de un botón grande que no tengas que andar buscando, que no te equivoques. Por eso no me gustan los auriculares que simplemente son táctiles. Me gusta tener que apretar un botón, me gusta tener que pulsar. Y el botón grande de los Jabra Elite 8 Active, pues la verdad es que facilitan mucho las cosas. Vamos ahora a hablar de dos funciones muy importantes en estos auriculares, como son la cancelación de ruido y el modo transparencia, el modo hear through, que lo denomina Jabra. Vamos a empezar por la cancelación, un aspecto en el que estos auriculares hacen muy bien su trabajo, diría que mejor que la generación anterior. La cancelación es muy buena en frecuencias bajas, en frecuencias altas. Aquí ayuda mucho no solamente la cancelación activa de ruido con esos micrófonos que captan el ruido de alrededor y lo eliminan, sino también por la cancelación pasiva, como os decía antes, esos tapones de silicona aíslan muy bien tu oído del exterior, así que los dos elementos en conjunto realizan una cancelación muy buena. El modo transparencia, el modo hear through, aquí no estoy tan convencido. Hacen bien su trabajo, permiten pasar el sonido alrededor de los auriculares, permiten escuchar lo que hay a tu alrededor, permiten escuchar a la persona que te está hablando sin problemas. En ese sentido, ninguna queja. Pero el sonido que te emiten no es un sonido transparente, es un sonido que se nota procesado, es un sonido, no es un sonido puro. Bueno, pues llegamos al punto más importante en unos auriculares. Hemos estado hablando de especificaciones, de opciones, de personalización, de muchas cosas, pero ¿qué tal suenan? Que al final, quien se compra unos auriculares sabrás de disfrutar de un sonido bueno. Bueno, pues estos auriculares no te van a defraudar, tienen un muy buen sonido. Un sonido que predominantemente es más incisivo en frecuencias bajas. Las medias se comportan muy bien, quizás la única pequeña pega que le puedo poner es en las frecuencias más altas, pero tiene un sonido, yo diría que sobresaliente. Es un sonido perfectamente al nivel de el de otros auriculares como los AirPods, por ejemplo, los AirPods Pro. Es un sonido muy bueno. Es un sonido que además puedes personalizar. Si tú eres una persona de menos bajos, pues puedes personalizarlo gracias a las opciones de ecualización que nos ofrece la aplicación o incluso puedes potenciar más esos bajos si te parecen pocos los que vienen de serie. Hay dos funciones que no quiero dejar pasar desapercibidas porque realmente me parecen diferenciales a la hora de elegir qué auricular me compro. Por un lado, el hecho de que cuando te quitas el auricular se pare la reproducción y cuando te lo pongas se vuelva a reiniciar. Puede parecer una tontería, pero llevo mucho tiempo usando esa funcionalidad en mis auriculares y cuando no lo tienen, pues la verdad es que me fastidia bastante. Si voy a algún sitio y me hablan, simplemente me quito el auricular y se para la reproducción. Puedo hablar con esa persona, contestarle, me lo vuelvo a poner y se reinicia. No tengo que andar cambiando, pausando. Es un gesto al que estoy acostumbrado a hacer y que me parece que es muy interesante y me gusta mucho. Y me gusta que mis auriculares lo tengan. Y estos Jabra Elite 8 Active lo tienen. Y por otro lado, el cambio automático de dispositivo.
no tienen cambio automático de dispositivo, porque eso es algo que Apple se reserva para ella sola. Utiliza iCloud, utiliza sus protocolos específicos que no da acceso a ningún otro fabricante, así que Jabra no puede hacer lo mismo, pero lo hace usando otro sistema que es igualmente efectivo, que es la conexión multipunto. Es decir, estos auriculares se conectan automáticamente a dos dispositivos de forma simultánea. En mi caso, mi iPhone y mi MacBook. Así que estos Jabra no tienen que cambiar automáticamente de dispositivo porque realmente están conectados a los dos de forma simultánea. Si estoy viendo una película en mi MacBook y me llaman por teléfono, automáticamente se pasa a la llamada porque está conectado a mi iPhone. Si estoy escuchando música en mi iPhone y abro mi portátil y me pongo a ver una película, automáticamente cambia la reproducción a la película. No hay que cambiar de dispositivo porque es que realmente se conecta a los dos a la vez. Para probar cómo funcionan estos auriculares, pues nada mejor que hacer la prueba de primera mano. Y aquí estáis escuchando un sonido grabado directamente desde los Jabra Elite 8 Active. Es un sonido en el salón de casa con más o menos silencio y ya veis que la calidad pues es la que dan unos auriculares True Wireless. No podéis pretender mucho más. Para llamadas, para videollamadas, pues bien, funcionan correctamente, pero hasta ahí. Bueno, pues este es el sonido de los auriculares con mucho sonido de tráfico, con mucho ruido ambiental. Ya veis que el sistema de cancelación que tienen los micrófonos funciona bastante bien. De hecho, notáis que cuando hago pausas, de repente hay silencio y aquí no hay silencio en ningún momento. Permanentemente hay ruido. Pero la cancelación funciona francamente bien, se aísla bastante bien mi voz y el otro interlocutor pues me escucha sin problemas. Si estás buscando unos auriculares que tengan buen sonido, excelente autonomía, que tengan una buena cancelación de ruido, que sean muy cómodos de llevar, bueno, pues que sepas que hay vida fuera de Apple. Los AirPods Pro 2 son un producto francamente bueno, pero estos Jabra Elite 8 Active no se quedan atrás. Son una excelente opción que incluso mejoran a los AirPods de Apple en algunas especificaciones, sobre todo cuando hablamos de la práctica de ejercicio por su alta resistencia al agua, incluso a golpes. Son unos auriculares pensados mucho para las personas activas, pero que cualquier tipo de persona activa o no activa van a disfrutar realmente porque son unos auriculares muy, muy recomendables y muy a tener en cuenta. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.